discurso que propones. En el año 70 teníamos 61 años de edad de expectativa de vida. Hoy día son 75. O sea, vivimos 14 años más en promedio todos los mexicanos. Teníamos también en los 70 6 años de escolaridad. Hoy son 9.7 y con un montón de estudiantes más, con millones más. Yo creo que tenemos de estudiantes más toda la población de Centroamérica junta. Eso es lo que ha podido hacer México con todas sus deficiencias, ¿no? Somos un país que donde el 90 y tantos % de las viviendas también tienen acceso a agua potable, ¿sí? Ya tiene el acceso. Entonces, somos un país que, por ejemplo, y entre otras cosas, somos el 6º productor de vehículos del mundo, el 4º exportador, 4º productor de cerveza, 1er exportador, le ganamos a los alemanes. Somos los principales países proveedores de la industria aeroespacial. Llegamos a ser el 6º país más visitado del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque somos más México del que pensamos. Y por lo mismo, entonces tenemos que reflexionar que sí tenemos capacidad para más. Entonces no es de, ay, ¿de aquí a cuánto tiempo? Todos los días, si nos lo proponemos, todos los días podemos hacer un mejor país, todos los días. Aquí lo que se requiere, por ejemplo, es volver a reactivar la confianza en nuestro país para que entonces muchas de las inversiones que hoy en día están detenidas del extranjero y detenidas por mexicanos, se reactiven. Hoy hay millones de empleos que no se están generando porque no hay confianza en el país. O narcotráfico, Enrique. Bueno, confianza vinculada con el crimen organizado. Pues déjame decirte que lamentablemente el narcotráfico probablemente se convirtió en la salida que muchos jóvenes encuentran ante no encontrar una salida formal. Hoy lo reflexionaba en una mañana y decía, pues ¿sabes qué? Es que el narcotráfico es la nueva guerrilla. En el fondo es la guerrilla. Antes tú eras un revolucionario, te ibas a la guerrilla, pensabas que ibas a derrocar el gobierno y entonces te iba a ir bien. No, y te metes al narco y a la semana te está yendo bien. Así es. A la semana estás recibiendo 5,000 pesos mensuales o más. Entonces, si nosotros no somos capaces de crear mejores alternativas hoy para los jóvenes, pues ahí está su salida. Una salida, por cierto, de corto plazo, porque tienes una lana, vas a vivir bien un rato, ya ves que dicen, ¿no? Pero después vas a vivir muchos menos años. Entonces, si hay salidas que no tienen que ser de aquí a 20 años. Si nosotros cambiamos muchas de las cosas que hoy en día están ocurriendo y volvemos a generar confianza en el país, lo vas a ver reactivarse en inversión, en generación de miles y de millones de empleos. Pero eso sí, ¿a cambio de qué? Ya lo dije, a cambio de repartir mejor. Y para eso no necesitan pasar 20 años. Eso se puede hacer de inmediato. Ahora, en un ambiente como el de ahora, de pleito, de enfrentamiento, pues no va a pasar. No va a pasar. No va a crecer nuestra economía al ritmo que se requiere. No se van a generar los empleos al ritmo que se requiere y los problemas van a crecer y se nos van a acumular. Permítame que insiste, estamos platicando con Enrique de la Madrid, permítame que insista con el tema del narcotráfico, porque es un cuerpo incómodo, violento, que ha lastimado mucho este país, pero que en este punto, en este 2021, ya opera regiones hasta el aspecto electoral. Estamos hablando de una fuerza que se considera un Estado dentro del Estado. ¿Qué tipo de antídoto puede existir? La generación de empleos es muy bueno. Se ha querido combatir con más Guardia Nacional, llevando el ejército a las calles. Pero parece que hay un punto de inflexión en esto. ¿O estamos a tiempo todavía de que se... Pues yo quiero pensar que estamos a tiempo, pero es un hecho que evidentemente hay muchas regiones en el país, como lo dicen muchas personas, están tomadas. Están tomadas, ¿no? Entonces, pues como todo, ¿no? Habrá que irlas retomando. Pero una parte muy importante es la oferta económica. Sin oferta económica no tienes nada que ofrecerle a muchos de esos jóvenes. Nada que ofrecerles. Ahora, tienes oferta económica, la otra cosa que les tienes que ofrecer es que hay un Estado de Derecho. Mira, tienes que tener un Estado más grande que el crimen. ¿Por qué en Estados Unidos? Que claro que hay narcotráfico en Estados Unidos. ¿Pero qué hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos tienen un Estado de tal fortaleza que sí puede decirle al narcotráfico aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y claro que lo toleran, ¿verdad? Se sabe que venden drogas por todos lados. Pero lo que no puedes hacer es, y entonces te dicen que no puedes hacer, ¿no? No los niños, no la escuela, no la violencia entre ustedes. Entonces hay los nos. Pero tienes un Estado con la fuerza suficiente para que se lo crean. Aquí eso ya lo hemos perdido. Aquí no tienes un Estado con la fuerza suficiente para que la amenaza sea creíble. No entraremos en detalles. Necesitas un Estado con la fuerza suficiente para que la amenaza sea creíble. Maravillosa reflexión.
Enrique de la Madrid, el papel de México frente a los Estados Unidos. A ratos muy bien, a ratos muy distanciados, a ratos muy querendones, perdóname la expresión, pero así es. Y a ratos se nos olvida que hay otras regiones del planeta con un potencial tremendo, Asia, China, en fin. ¿Cuál debe ser el parado de México frente a esta serie de oportunidades o de desventajas, según se ve? Déjame si quieres contestarte primero un poco más amplio. O sea, yo creo que México tiene que jugar un papel mucho más relevante en el mundo. En el mundo, de entrada en el mundo. Esto luego tampoco es muy fácil de entender porque a algunos no les hace sentido la política exterior, ¿no? No, pues se van de viaje y mira, no sirve para nada. No, a ver. Si no nos gustan las reglas del juego del mundo, hay que cambiar las reglas del juego del mundo. Y la única manera de tratar de cambiarlas es participar en el mundo. Y la otra, participar con otros que tienen problemas similares. En el caso nuestro, de entrada, los latinoamericanos. O sea, de entrada nosotros, además de que formamos parte de Norteamérica, también formamos parte de Latinoamérica. Y entonces, si no nos gustan las reglas del juego del mundo, cambiémoslas, pero participando, no escondiéndonos, no ahuyentando, huyendo de los foros internacionales. Así no cambias nada. Ahí te va otro dato. Toda la economía del país, todo lo que producimos en México, de cada 100 pesos que produce el mundo, México produce 1.5 pesos. De cada 100. Entonces, pero velo al revés. Si tú quisieras vender productos, ¿dónde venderías más? Si te enfocas o solo en México o si te enfocas en cubrir una mayor parte del mundo. Nuestras empresas serían más grandes. Generaríamos muchos más empleos si tuviéramos una estrategia todavía más clara de impulsar que nuestros productos se vendan más en el mundo. Cuando yo estaba en la financiera rural, salió un artículo del Economist que yo luego lo copié y decía, nosotros debemos de aspirar a cubrir una mayor parte del estómago del mundo. Pero así tendría que ser una mayor parte de la ropa del mundo, una mayor parte de los coches del mundo, una mayor parte de la tecnología del mundo. O sea, México tiene tamaño para tener más ambición en el mundo. ¿Y para qué sirve esa ambición? Porque viene de regreso. Si tú tienes empresas mexicanas exportadoras globales, porque el mundo cuando compites afuera es global, al mismo tiempo entonces vas generando atrás cadenas, que hoy no hemos generado las suficientes. Todavía hay muchas cosas que nosotros importamos para transformar y luego exportar. Si muchas de esas cosas que hoy importamos las estuviéramos haciendo en México, la palabra es vieja, pero el concepto es viejo, pero la manera de aterrizarlo, si sustituyéramos muchas de las cosas que hoy importamos como insumos para luego transformar, estaríamos creando cientos de miles de empresas con millones de empleos atrás. Eso nos ha fallado. No lo hemos hecho bien. O sea, estuvo muy bien los tratados internacionales, excelente, porque fue abrir la puerta al mundo. Donde no hemos sido buenos es en lograr integrar cadenas de proveeduría detrás de las grandes empresas exportadoras. Cierto es que el país, México, el mundo, el planeta, está paralizado por la COVID. En una reflexión rápida, creo, Enrique, ¿cuál sería, partiendo de esta crisis, de esta situación lamentable, pérdidas de vidas humanas, de contagios, de miedo, cuáles serían los primeros pasos o por dónde sería la puerta para comenzar a retomar nuevos aires, despojarnos del miedo, comenzar a despertar? Estamos en medio de este tema pandémico que es una realidad. ¿Por dónde ves las salidas? Atacar. A ver, la pandemia, primero, pues estamos empezando a saber vivir con ella, ¿no? Y quiere decir que primero tenemos que seguir teniendo las medidas de protección, ¿no? Tratar de evitar las grandes multitudes, estar viajando con nuestras cubrebocas y sobre todo acelerar la vacuna. ¿Y cuál vacuna? La que sea. Pues si a la mejor en 2 años será otra y otra, pues las que sean. O sea, tenemos que acelerar el proceso de vacunación y en una primera etapa le tocó a los gobiernos intervenir. Pero la verdad es que ojalá esto se vuelva algo mucho más abierto, mucho más plural, donde entonces las empresas puedan vacunar a sus personas, ¿no? O sea, que uno puede ir a comprar la vacuna donde se te pegue la gana. O sea, que ya se salga del monopolio de los gobiernos distribuyendo, porque algunos son malísimos para distribuir. Malísimos para distribuir. Y además se presta que luego le quieran darle un uso político, cuando el único uso que tendría que tener es un uso sanitario. Habiendo dicho eso, no, el mundo no está paralizado. En este mundo digital, si algo se ha acelerado, es la digitalización. Tú ponte a ver el crecimiento de todo, por ejemplo, de todas las empresas de logística. ¿Cuáles son las que están creciendo, no? Las que reparten.
¿Y qué están construyendo? Están comprando aviones, están comprando almacenes, están mejorando sus capacidades de distribución. Me pongo a ver yo, por ejemplo, el mundo de la educación en línea, también es exponencial. Y no hay otro camino ya. No hay otro camino que no sea un camino híbrido, cuando menos. Oye, pues algunos estudiantes sí van a querer estar en las clases, pero otros lo van a querer hacer en Internet. Se aceleró esto que ya dije en un principio, el comercio electrónico. Se estima que en China, para finales de este año, la mitad de la población estará haciendo comercio electrónico. Yo ya he tenido, por ejemplo, la telemedicina se va a acelerar. Porque seguramente el 80% de nuestras enfermedades se resuelven en una consulta, incluso por Zoom, con tu médico, se podrían resolver. Entonces, yo creo que más bien hay un mundo que se está acelerando y el riesgo es que haya otro mundo que se quede parado. Y esa es también mi preocupación. El que se queda parado no vuelve a ver al mundo que se fue rápido. Yo digo que esto es como un tren bala, ¿no? Ajá. Llegas al tren bala, está la economía del conocimiento, está esto que estamos platicando, que te eduques, que te formes. Llega del tren y te subes y sales a 200 kilómetros por hora. Y hay alguien que te está diciendo, no solamente no te subas al tren, no llegues ni a la estación porque te hace daño y es mala. Pues ¿cuándo vuelves a integrarte al mundo? Entonces, yo sí soy un convencido, repito, que hoy existen las tecnologías y las capacidades que si accedemos todos a ellas, podemos crear un mundo mucho mejor, mucho mejor. Pero mira, te pongo un ejemplo, de lo cual en México luego no se habla lo suficiente. Tienes todo un proceso de automatización que puedes sustituir a personas por máquinas, ¿no? Y está pasando. Sí. Ahora lo vas a poder sustituir por el Internet. ¿Qué le tienes que ayudar a la población a que sepa? Oye, aguas, porque tú estás en una de esas actividades que mañana te va a sustituir una máquina. Y no va a haber poder humano que te defienda. Y entonces, no, ¿qué tal si te damos herramientas y habilidades para que te salgas de esa área de peligro y vente a una labor un poco más sofisticada, pero te vamos a ayudar para que no estés en esa área de peligro? Un ejemplo, es como si tú estuvieras hoy en día en una zona, en un cauce de un río, no tiene agua todavía, pero ya sabes que viene la presa, la abrieron, ¿no? Y ya viene el río y no te avisan, ¿no? Como en algún lugar, y no te avisan. Yo siento que hoy en día no le estamos avisando a mucha gente del peligro en el que se encuentra. Pero no se trata de nomás llegar a asustarla. Se trata de decirle, oye, te encuentras en peligro de ser sustituido por una máquina, vente, que te vamos a dar habilidades que te saquen del peligro. Eso es en parte lo que nos pasó en estos últimos años.